no sé cuántos hicisteis los deberes, si habéis visto la pregunta, habéis trabajado, porque la idea ahora al principio es que podamos compartir algo que nos introduce, porque el tema del que estamos hablando, pues también creo que hay cambios entre los conceptos o la enseñanza del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. Y entonces os había dejado esta pregunta: ¿qué cambios generales, no vamos a entrar ahora en todos los detalles, pero en general, hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Los que lo estudiasteis, pues ya lo tenéis preparado, y los que no lo estudiasteis, pues vamos a poner a prueba vuestros conocimientos de Antiguo y de Nuevo Testamento. Así que si queréis alguno ir soltando algunas ideas, las voy a ir apuntando ahí en la pantalla, y bueno, algunas las podemos comentar, otras no. Así que venga, sin perder tiempo, ¿qué diferencias hay? ¿Qué cambios hay entre Antiguo y Nuevo Testamento? Bueno, un cambio significativo es que el pueblo de Israel tenía que hacer sacrificios y se terminaron esos sacrificios. Muy bien, los sacrificios, por ejemplo, sería un cambio. ¿Qué más? Surge la iglesia. Muy bien. Más cosas. ¿Qué más cosas La cambian? relación con el Señor, relación personal. La salvación abierta a toda la humanidad. Sí, aunque... Bueno, ya estaba abierta, pero a través del pueblo de Israel, y ahora es a través del Señor Jesucristo. Sí, la salvación del mundo era posible bajo el antiguo pacto, ¿no? Pero era un poco diferente, ¿no? Porque no conocían, Cristo no había venido, por lo tanto es diferente, ¿no? Hay cambios, aunque todo es en base a la obra de Cristo igualmente, pero sí que ellos, al no conocerlo, pues es diferente, ¿no? No podían, Sí, antes por ejemplo, estaba relacionada con los sacrificios también, y ahora está relacionada con el sacrificio de Cristo, ¿no? Sí, la salvación siempre fue por la fe en Dios. Abraham se salvó por la fe, pero Abraham no conocía el sacrificio de Cristo. Abraham no fue por creer en Cristo como tal, sino por la fe. O sea, había conocimiento limitado. Bien, más detalles, algún detalle más. Las promesas en el Antiguo Testamento eran promesas por cumplir, y en el Nuevo Testamento empiezan a cumplirse ya con el nacimiento de Jesús. Vale. Promesas que son cumplidas, vale. Estamos hablando en nivel general, ¿no? No con las ofrendas. Sí, aunque las ofrendas pueden entrar parte. Si quieres mencionar algo... No, que iba a decir algo y es que no sabía si estaba fuera de contexto. No, iba a decir la presencia del Espíritu Santo que no se retiraba de la persona. Sí, también es diferente. En el Antiguo Testamento venía sobre la persona, en el Nuevo Testamento mora en el creyente, ¿no? Y en el Antiguo Testamento venía sobre algunas personas para una función especial. En el Nuevo Testamento viene a todos los creyentes. Es un cambio importante, sí. Otra cosa que yo quería destacar también es la ley cumplida en la persona del Señor Jesucristo. Ya tardaba en salir, ¿eh? La ley, cambio de la ley. Bueno, ya tenemos unas cuantas cosas que cambian, ¿no? No sé si estaría bien decir el cambio, no de religión, que no me gusta decir de religión, ¿no? Pero sí hay, el Antiguo Testamento es la historia del nacimiento del judaísmo, ¿no? Y en el Nuevo Testamento totalmente hay un cambio, porque se pasa de esa historia del pueblo de Israel al cristianismo. Hay una apertura ahí, que antes no existía en todo el Antiguo Testamento. No sé cómo expresarlo, es que no encuentro las palabras. Sería como un cambio de la relación con Dios.
Sí, ya lo tenemos ahí apuntado, ¿no? El cambio de la relación con Dios, el nacimiento de la Iglesia también entraría un poco en este cambio, pero sí que hay un cambio del judaísmo al cristianismo que tiene implicaciones importantes, como por ejemplo el tema de los sacrificios. Bueno, una más. Vale, voy a proponer yo algunas. Hay un cambio de nombre, para empezar. Coges la Biblia y te encuentras Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La palabra Dios está dividida en dos partes. ¿Por qué se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? ¿Eso lo dijo Dios? ¿Qué sabemos de eso? Gustavo, tú estás estudiando algo de eso. Yo Aún no creo llegaste. que tiene que ver con pacto, ¿no? Que se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero es distinto pacto. Antiguo pacto, nuevo pacto. Muy bien. Antiguo pacto, Nuevo pacto. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La palabra testamento, ¿cómo llegó ahí a aparecer? Bueno, eso se introdujo en el siglo II, a finales del siglo II, para distinguir los escritos del Antiguo Pacto relacionados con el Antiguo Pacto y los del Nuevo Pacto. Eso no es un texto bíblico. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento no forma parte de esa revelación escrita de Dios. Fue una manera en que los hombres organizaron los libros de la Biblia y, para llamarlos de alguna manera, para entendernos, se usó a partir del siglo II este término. El término que tenemos nosotros es testamento, y testamento originalmente vendría de esa palabra pacto, debería ser pacto, propiamente deberían decir pacto. La palabra hebrea pacto en la Biblia fue traducida, la primera traducción fue al griego, la versión, la Septuaginta, y después del griego se pasó al latín. Y en el latín es donde aparece esa palabra testamento, en la traducción latina de la Biblia, testamentum. Y algunos opinan incluso que es por alguna mala interpretación de la palabra griega que se usó, que no era la más precisa, y por eso se habla de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento cuando deberíamos hablar de Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, ¿no? Es interesante también. Entonces, si tenemos esto que es del siglo II, que se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿cómo le llamaban los judíos entonces a su Biblia, que es lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento? Torá, ¿no? ¿Cómo? Era la Torá, ¿no? Torá. Era La el Torá Pentateuco. es parte, exacto. Era el Torá, Pentateuco. la Torá es el Pentateuco. Escrituras, quizás. Las escrituras. La ley. La ley. La Tanaj, sí. ¿No? Todas esas cosas son verdad que habéis dicho, pero al conjunto de los escritos le llamaban Tanaj. Y Tanaj es como un acróstico, un acrónimo, que sale de usar las tres iniciales de las tres partes que componían el Antiguo Testamento. Torá, que es la ley, es decir, el Pentateuco. Después vienen los que se llaman Nevim, que le llamaban los profetas. Y luego el otro del resto del Antiguo Testamento eran los escritos. Así que ellos no decían, vamos a leer el Antiguo Testamento, ¿no? O trae para acá el Antiguo Testamento, sino el Tanaj, que recogía lo que hoy nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Bueno, entonces hay un cambio de nombre, hay un cambio de pacto, ¿no? Si hablamos entonces de un antiguo pacto y un nuevo pacto, hay un cambio de pacto. ¿En qué cambio? ¿Qué es eso del nuevo pacto, el antiguo pacto y el nuevo pacto? Que en el nuevo pacto somos salvos por gracia, no por nuestros actos. Y en el antiguo pacto teníamos que cumplir una serie de requisitos como
la circuncisión, los sacrificios. ¿Los del antiguo pacto se salvaban por gracia? No, los No. del nuevo pacto. Los del Nuevo Testamento. Ujú. La salvación en el Antiguo Testamento diríamos que no era por la gracia de Dios. Era por fe en las promesas que estaban por venir. Era fe, o siempre fue, la salvación siempre es apoyada y sustentada en la persona de Jesús. Entonces, en ese Mesías que iba a venir, el que creía, lo que Dios le prometía, y lo que Dios iba revelando a través de los tiempos. Es verdad que es como un embudo, ¿no? Va de menos a más. Al principio era menos información y luego los profetas iban añadiendo información, pero realmente era por fe en esas promesas que Dios iba dando. La salvación siempre y únicamente fue por la fe. Abraham fue por su fe, que fue justificado. No hay otra manera de salvarse. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la gracia en relación con la salvación? La gracia quiere decir que es un don inmerecido, algo que uno no merece. Si alguien se salvase sin ser por gracia, querría decir que se había ganado la salvación. Pero es imposible que una sola persona pueda ganarse la salvación. Ninguna persona es capaz de hacer méritos suficientes ni antes de Cristo ni después de Cristo para ser salvo. Por lo tanto, aún los del antiguo pacto, aunque nosotros jugamos con esa palabra, ¿no? Como la gracia y antes era la ley, también al final eran salvos por la gracia de Dios, porque fue por la gracia que Dios, por su fe, les concedía la gracia, digamos, de ser contados como justos, les concedía la justificación. Así que yo diría que la salvación en realidad, tanto en Antiguo como Nuevo Testamento, es por la fe, es por la gracia y también es por la obra de Cristo, a pesar de que los del Antiguo Testamento no lo sabían, pero es la única manera en que una persona puede ser salva. El pacto, por ejemplo, tenemos un texto, voy a poner aquí. Vale, así no se lee. Perdón, Timoteo, ¿puedo decir algo? Sí, claro. Cuando estabas hablando de eso, se me venía a la mente el pueblo de los ninivitas, que creo que es un buen ejemplo para hablar de la gracia de Dios también, porque si bien tuvieron fe, y la fe les fue contada por justicia también a ellos, creo que se ve claramente cómo el Señor derramó gracia, incluso Jonás cuando se enoja, ¿no?, con el Señor de por qué lo salvó. Uh-huh. Sí. Bueno, uno de los textos que nos habla de que aquí ha habido un cambio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento puede ser este, 2 Corintios capítulo 3 y versículo 6, que dice Pablo, está hablando de él y de los creyentes en definitiva, como ministros de un nuevo pacto. Es decir, que había un pacto que era antiguo y ahora hay un pacto que es nuevo. ¿Y qué es lo que caracteriza, según este texto, el pacto nuevo? Pues que no es de la letra. Es un pacto que no tiene que ver con la letra, sino con el espíritu. Es un pacto que tiene que ver con más allá de normas escritas y mandamientos escritos, sino que tiene que ver con algo espiritual. Otro texto importante también que nos habla del pacto, y aquí mucho hay que estudiar en Hebreos para entender todo esto, pero por poner aquí algunas de las frases, en Hebreos capítulo 8 habla también de este nuevo pacto. Dice, cuando él dijo, y es una cita de Jeremías capítulo 31, cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado envejece y está próximo a desaparecer. Entonces tiene que haber cambios, y vosotros habéis mencionado probablemente la mayor parte de los cambios que podemos destacar del Antiguo Testamento, pero vale la pena profundizar y recordar que hay algunos cambios más, ¿no? Como digo, Hebreos es un libro que hay que estudiar para hablar y entender
el cambio de pactos. Pero, por ejemplo, en ese capítulo 8 de Hebreos, un poquito más abajo, el versículo 10, dice en qué consiste el nuevo pacto, a diferencia del antiguo. Y ahí dice: pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. No son las tablas de la ley que estaban en un lugar metidos en el cajón, en el arca del pacto, y que tendrían copias que leían al pueblo, sino que va más allá de la Biblia que tienes en tu mano, del Nuevo Testamento, de la letra o del iPad o del teléfono donde lees la Biblia. Es que Dios interviene poniendo sus principios en nuestra mente y en nuestro corazón. Y por lo tanto, eso tiene implicaciones. Y las implicaciones que tiene, pues tienen que ver con cosas que habéis mencionado vosotros. Y aquí les vamos a poner, pues, como lo dice la Biblia en uno de los pasajes. En el capítulo 9 de Hebreos, por ejemplo, dice que el primer pacto tenía ordenanzas de culto y tenía un santuario terrenal. Entonces aquí hay otro cambio importante, que había ordenanzas que ahora han cambiado. Entre ellas, pues habéis mencionado, ¿no? Los sacrificios, y creo que alguien mencionó también la circuncisión, ordenanzas que corresponden al antiguo pacto, pero que ya no están vigentes en el nuevo pacto, por eso es nuevo. Y también el santuario, la importancia del tabernáculo, luego del templo, como lugar de la presencia de Dios, que eso también ha cambiado. Y qué importante, y qué bueno que haya cambiado, porque ahora Dios está presente donde la iglesia, donde los creyentes se reúnen. Y, o sea, todos son tremendas ventajas, ¿no?, las que estamos disfrutando en este nuevo pacto. Algo que sí que mencionasteis, y me gustaría que también pensáramos un poco más en los cambios que supone, es en el de la ley. ¿Cuál es la frase típica que se suele repetir, ¿no?, cuando se habla de la ley de Dios, y enseguida salimos con esta frase? Hay una frase que es favorita de muchas personas. Los mandamientos. Sí, los mandamientos son la ley de Dios, sí, sin duda. Pero cuando hablamos de cambio, la ley y cambios, ¿cuál era esa frase tan socorrida para justificarnos o para eludir? No estamos bajo la ley. No estamos Exacto. bajo la... ¿Verdad? Que cuántas veces enseguida sale esa frase, ¿no? Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Aquí tenéis dos de los textos de Romanos capítulo 6. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y otra vez en Gálatas 4, dice que redimiera, que vino Jesús para redimir a los que estaban bajo la ley. Por lo tanto, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero, ¿qué querrá decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ahora podemos hacer lo que nos da la gana? ¿Quiere decir que la ley ha quedado abolida, por lo tanto, la podemos guardar en el armario y ya no tiene importancia para nosotros? ¿Qué quiere decir realmente esa frase? Que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Que se había cumplido ya la venida del Señor Jesucristo. Lo que nosotros no podíamos hacer, cumplir la ley, Él lo hizo, y entonces en base a eso ya somos salvos, ¿no? Porque Él cumplió por nosotros la ley. Vale. No estamos bajo la ley porque Él la cumplió, porque Cristo la cumplió. Pero Jesús tampoco vino a desmentir la ley, o sea, no vino a deshacer nada de la ley, sino a cumplirla efectivamente, a dar ejemplo. Entonces tenemos que seguir cumpliendo con la ley, ¿no? ¿O no? En cierta forma sí, porque Él no la derogó. Uh-huh. Yo pienso que lo que quiere decir es que no estamos bajo la ley como camino hacia la salvación, sino que estamos bajo la gracia en cuanto al camino de la salvación.
digo, para resumirlo así en una frase. No sé si me expliqué. Sí, sí, te entiendo. Lo que pasa es que otra vez la pregunta sería, entonces, ¿con la ley se podían salvar en el antiguo pacto? En el antiguo pacto acabas de explicar que sí que se podían salvar por la fe, pero había una ley que había que cumplir que les revelaba que por sí mismos no podían. Y nosotros no necesitamos ya esa ley para alcanzar esa salvación, ni ese entendimiento de la ley para alcanzar la salvación. Pero eso no quiere decir que no la debamos de tener en consideración. De hecho, Jesús resumió toda esa ley en esos 2 mandamientos que nos dejan en el Nuevo Testamento y que debemos cumplir. Pero que no son un requisito para nuestra salvación, sino para nuestro testimonio, quizás. Ya, pero para los del antiguo pacto... Nadie en el Antiguo Testamento se salvó por cumplir la ley. Claro. Andrés, tú también querías decir algo antes. Si la cumplían, sí se podía salvar por la ley. El problema es que ninguno ha sido capaz de cumplirla. Claro. Si pudieran cumplirla, se salvarían, pero entonces, como nadie puede cumplirla, no se hubiera salvado nadie del Antiguo Testamento. Sin embargo, sí sabemos que se han salvado, que hay creyentes del Antiguo Testamento, Hebreos lo dice, ¿no? Que nos hemos reunido a la comunión de muchos otros santos, ¿no? Del Antiguo Testamento. Por lo tanto, la ley tampoco podía salvar, ¿no? Pero ¿qué significará? En el pensamiento judío, malentendido, es al final lo que creían, que por el cumplimiento de esa ley iban a alcanzar, lo estaban entendiendo mal, pero realmente cuando Jesús nació, en el momento en el que se encuentra de la historia, es realmente lo que están creyendo y es lo que él viene luego a desmentir. También hay hoy algunos compañeros de viaje llamados cristianos que creen que se puede salvar por las obras, ¿no? Sí, sí, y algunos grupos, sí. Sí, por ejemplo, hay un grupo que hace mucho énfasis en cumplir la ley de Dios, que son los adventistas, por ejemplo. Yo creo que ahí está hablando de cómo es la relación, o sea, de cómo la ley marcaba la relación con Dios y cómo lo marca la gracia, ¿no? De la que ahora podemos ser más conscientes. Y el conocimiento de la ley yo creo que nos lleva también a la persona de Jesús. Sí. No estar bajo la ley es no estar bajo la tiranía de la ley que somos incapaces de cumplir y nos condena. No estar bajo la ley quiere decir que por lo que Cristo ha hecho hemos sido liberados, hemos sido redimidos de la condenación de la ley. Eso es lo que significa que ya no estamos bajo la ley ya no nos puede condenar porque por la gracia de Dios hemos sido redimidos de esa condena, porque Cristo pagó y cumplió la ley por nosotros. Y por eso, bajo la gracia de Dios es que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Es decir, no hay, para el creyente no hay ninguna ley que nos pueda condenar. No hay ninguna ley que nos pueda condenar. Ninguno de los mandamientos de Dios nos puede condenar. ¿Por qué? No porque los cumplimos todos, no porque no hayamos fallado en alguno de los mandamientos, sino porque Cristo los cumplió y además pagó por nuestras infracciones de la ley. Y es en ese sentido que ya no estamos bajo el peso de la ley. La ley ya no está contra nosotros, porque todo lo que estaba contra nosotros, Cristo lo llevó. Y por esa razón es que también se dice que Cristo no vino a abolir la ley, no la ha quitado la ley. La ley sigue vigente, la ley de Dios sigue vigente. Lo que ha cambiado es que ya no nos condena esa ley porque la condena que nos correspondía la llevó Cristo. Y por eso dice que vino a cumplir la ley, la cumple por mí y por ti, que no podíamos cumplirla. Y ese es en ese sentido que entiendo que debemos de entender esta frase. Ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la gracia nos ampara, nos libera de la condenación de la ley.
Bueno, ¿os parece bien que puede ser así? Sí. Bueno, entonces ahora la pregunta siguiente, aunque ya Paco algo adelantó también algo de la respuesta, es, bueno, pues si la ley ya fue cumplida y ya no es necesaria para salvarse, ¿cuál es la función actual? Porque si no fue abolida y permanece esta ley, pero aunque ya no nos condena, pero permanece, ¿cuál es la función? ¿Qué función tendrá, no? Poner al hombre bajo pecado. Distinguir entre el bien y el mal. Creo que también, además, mostrar el pecado le hace ver al hombre la necesidad de Dios en la búsqueda. Muy bien. Yo diría que también revela la identidad de Dios, porque Él no cambia. Sí. Y dice también que el resumen de la ley son amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y si desmenuzamos la ley, se resume en eso. Muy bien. Yo creo que la ley nos marca el estándar de Dios. La ley es como un metro, un kilo. ¿Cómo podemos saber nosotros cuánto mide un metro? Hay un estándar que define cuál es el metro. Luego tú puedes ir a la tienda y compras un metro y normalmente, por lo menos antiguamente, la gente solía ser generosa, ¿no? Yo tengo ido a comprar un metro de cable o 2 metros de cable o de cinta o de cuerda o lo que sea y siempre te dan un poco más, ¿no? Pero hay un estándar que te dice esto es lo que es el metro y la ley de Dios es el estándar y es también el carácter de Dios. La ley refleja el carácter de Dios, los valores de Dios. Y como bien habéis dicho, la ley tiene esta utilidad, que es la de llevarnos a buscar la clemencia de Dios, porque si la ley la leo y veo que no la cumplo, comprendo que merezco la condenación. Y entonces me lleva a buscar la clemencia, ¿no? de Dios. Hay un texto muy, muy interesante que dice, ¿para qué es la ley? Lo voy a poner aquí en 1 Timoteo 1, 9 al 11. Bueno, es tan grande que no cabe casi. Es curioso este texto, ¿no? Interesante. Dice que la ley no ha sido instituida para el justo. La ley no es para los justos, sino que la ley es para los transgresores, rebeldes, impíos, y ahí tenéis una lista de ejemplo de personas para las cuales es la ley, ¿no? Para cualquier cosa que es contraria a la sana doctrina, contrario a la palabra de Dios. Así que la ley no es para los justos, porque claro, un justo no necesita la ley. Una persona que fuera justa realmente significaría que estaría viviendo 100% de acuerdo con la ley de Dios. Y si ya vives por naturaleza, vivieras de acuerdo con la ley de Dios, no necesitarías tener la ley. Entonces es verdad que la ley la necesitamos porque somos pecadores, por eso necesitamos la ley, que nos muestre cuál es el estándar, qué es lo correcto y que nos lleva a buscar esa salvación, ¿no? Y esa frase que la decía antes Paco está exactamente en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 dice que la ley ha venido a ser ahora nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados. Dice, ay Señor, socorro, que yo no puedo cumplirla y necesito que tú hagas algo, ¿no? Porque de otra manera no lo lograríamos. Así que bueno, qué importante, ¿no? Este cambio en lo que es la ley. Imagínate el sentimiento, ¿no? de culpa que tenían todos los creyentes del Antiguo Testamento, aunque al final sí que confiaban, ¿no? en la gracia y el perdón de Dios, para eso llevaban los sacrificios, pero el estar siempre viendo que eres incapaz de cumplir con la ley.
Bueno, esto todo tiene unas implicaciones que también habéis mencionado, estos cambios, ¿no? El antiguo pacto y el pasar al nuevo pacto, hay algunas diferencias. Ya mencionasteis la de los sacrificios, que ya no son necesarios bajo el nuevo pacto. Los del antiguo no valían porque al final los tenían que repetir y nunca solucionaban nada. De hecho, es muy interesante lo que dice Hebreos 10, que los sacrificios del Antiguo Testamento tenían una función de recordatorio de los pecados. Pero no eran para quitar el pecado. Pues dice Hebreos 10, 3 y 4, esos sacrificios, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. No había manera de quitar el pecado, ¿no? Y qué bueno que en el nuevo pacto tenemos un solo sacrificio, como dice Hebreos 10, que nos santifica una vez para siempre, ofrecido una vez para siempre. Bueno, aparte de los sacrificios, voy a repetir, voy a poner aquí sacrificios de nuevo. Tenemos algunas otras cosas que han cambiado. Por ejemplo, el sacerdocio ha cambiado. No es lo mismo el sacerdocio del antiguo pacto que del nuevo. El sacerdocio ha pasado de una tribu, dentro del pueblo de Dios, solo una tribu eran sacerdotes, a ser todos los creyentes somos sacerdotes. Otro cambio, ya no dependemos, ya no necesitamos un sacerdote para comunicarnos con Dios, para buscar el favor de Dios, porque ahora tú eres un sacerdote, tú y yo, cada uno somos sacerdotes y podemos comunicarnos directamente con Dios, ¿no? Ilustrado con la rotura del velo, donde allí no se podía entrar, ¿no?, a la presencia de Dios, y a partir de la muerte de Cristo podemos entrar. Luego, muy interesante, y poco a poco también nos vamos acercando más específicamente a nuestro tema, otra implicación práctica de este cambio del pacto es cambio en las ceremonias, no las ceremonias, en ceremonias y normas de culto y las normas para una nación. Aquí quiero poneros un texto de Efesios capítulo 2, versículo 15. Sí, Efesios capítulo 2, versículo 15. Bueno, y se me quedó una línea fuera. Donde habla exactamente eso, de que, a ver si os copio el resto del texto, bueno, no quiero, de que han sido quitados precisamente mandamientos expresados en ordenanzas. Por lo tanto, hay un cambio en las ordenanzas del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y eso sí que va a tener que ver con el tema que estamos tratando en las últimas semanas, que hemos hablado de las ofrendas. Por ejemplo, ¿qué ordenanzas ya no son vigentes para nosotros? Ya no forman parte del nuevo pacto, pero sí que eran necesarias en el antiguo pacto. Las ofrendas. Las ofrendas, muy bien. ¿Qué otra cosa? Las fiestas que tenían, ¿no? Que mencionaste la semana pasada. Las fiestas, por ejemplo, ¿no? 3 veces al año todo varón tenía que presentarse ante el Señor. La circuncisión. Exacto, la circuncisión. Bueno, hasta veremos, luego vamos a dedicar un día en concreto a estudiar el tema, por ejemplo, del diezmo. ¿El diezmo está vigente o no? Hay mucha gente que cree que sí. Vamos a hablarlo, si está vigente o no. Y los días de reposo, ¿el día de reposo es vigente o no es vigente, por ejemplo, ¿no? Pero sí que de las fiestas y días de guardar habla Pablo en Colosenses, ¿no? De que ya no tenemos que sujetarnos a esas normas que tenían los antiguos, los que estaban bajo el antiguo pacto. Y bueno, hay un cambio más que quiero mencionar, que no sé si os pasó por la cabeza o no, pero
¿qué más ha cambiado para un creyente, digamos, del pueblo de Dios, del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, a uno del Nuevo Pacto? En un sentido, voy a decir que esto es un cambio al revés de los demás. Los demás nos han simplificado muchísimo la vida. Imagínate que cada semana tuviéramos que ir a la capilla con un corderito, sacrificarlo, o cada vez que habíamos pecado que tendríamos que hacer eso, que teníamos que llevar el vino y la harina para hacer las ofrendas, que tuviéramos que traer, bueno, los que cosechan en el campo. Nosotros en las ciudades pues no tenemos eso, pero si viviéramos en un entorno rural, ¿no? Tener que traer pues las primicias y venir con todo eso, ¿no? Así que tenemos un montón de ventajas en el nuevo pacto, pero si acaso, no sé si me ocurre que puede ser una complicación que tenemos en el nuevo pacto, ¿no? No iba a ser todo tan fácil. Hay una frase que Jesús repitió en varias ocasiones. ¿Pues va sonando de algo? ¿Se de esto en memoria de mí? Bueno, eso lo dijo. Servicio también, pero también servicio hay en Antiguo Testamento. Negarse a uno mismo. Negarse a uno mismo. Tome su cruz y sígame. Tomar la cruz, sí, son cosas... sí, ahora eso ¿con qué lo compararías con el Antiguo Pacto, ¿no? Algo que podamos comparar el cambio. En el Antiguo Pacto era así y ahora en el Nuevo Pacto es de esta otra manera. Yo estaba pensando en la voz audible de Dios, igual no es el tema, pero es que Dios antes se revelaba audiblemente y en el nuevo pacto es que no lo hace tan así. Bueno, no quiero decir que Dios no se revela de esa manera, claro, pero es diferente. Sí, Saulo de Tarso lo escuchó, ¿no? Por eso. Bueno, Voy a daros pistas. Perdón. Cuando ámense como yo los amé, o sea, se pone de ejemplo, eso antes no estaba, ¿no? Vale, en el amor, por ejemplo, sí, el mandamiento del amor hay un cambio que cae dentro de lo que yo estoy aquí tratando de poneros. A ver, ¿os suena algo esa frase de Jesús? Pero yo os digo. Ah, amigo, ahí está. ¿Os acordáis que Jesús lo repitió varias veces, ¿no? ¿Habéis oído qué? Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y lo mismo dice con otras de los mandamientos, ¿no? Dice el de ojo por ojo y diente por diente. ¿Cómo vino el cambio? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Porque eso estaba en el Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente. Pero cuando Jesús toma ese mandamiento y lo traduce al nuevo pacto, ¿cómo lo cambia? ¿Os acordáis? Uniendo las mejillas. Exacto. Que no hay que resistirse y hay que poner la otra mejilla. Vaya cambio, ¿no? De Perdonar. la ley. Perdonar. Perdonar. También es otro cambio en el del amor y el odio al enemigo. Antiguo Testamento hablaba de amar al prójimo y se contemplaba odiar al enemigo. Pero en Nuevo Pacto hay que amar también al enemigo, ¿no? Así que hay cambios y aquí el listón sube en el Nuevo Pacto. Claro, no iba a ser todo tan regalado, ¿no? Tantas ventajas, también tiene derecho a exigirnos más, ¿no? Que a los del Antiguo Pacto. Entonces, una última pregunta antes de introducir el tema propiamente de las ofrendas en el Nuevo Testamento, que veréis que yo creo que puede haber cosas interesantes y que pensar, o eso me ha hecho pensar a mí, espero que os haga pensar a vosotros. La pregunta que se me ocurría ahora era, si hay cambios entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, ¿para qué molestarnos en estudiar el Antiguo Testamento, ¿no? Si ya está caducado, si eso ya no es así, ¿para qué estudiamos el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Por qué no centrarnos solamente en el Nuevo Pacto? Pues por lo que dijimos antes, que el Señor Jesucristo no vino a abolir lo que marcaba la ley antiguamente. Vale, eso sería una idea, porque la ley de Dios
sigue vigente, ¿no? Pues yo creo que cualquiera se puede salvar solo con el Nuevo Testamento. ¿Solo? Cualquiera se puede salvar leyendo solo el Nuevo Testamento o una parte del Nuevo Testamento, ¿no? Pero no conoceríamos la obra de Dios ni lo que es la Iglesia y debe ser la Iglesia si no conocemos el Antiguo Testamento. Así es. Yo creo que son la cara y la cruz de una misma moneda. Es decir, el uno sin el otro y el otro sin el uno no se podrían comprender muchas cosas. Que el plan de salvación de Dios ya se está gestando en el Antiguo Testamento. Sí. Entonces, hay muchas cosas del Antiguo Testamento que se van aclarando en el Nuevo Testamento y al revés. El Antiguo Testamento da sentido al Nuevo Testamento en muchos aspectos, no a lo mejor para salvación, pero sí para conocer más a Dios, su carácter, su plan para el hombre, nuestro proceso de santificación, para muchos temas de la vida del creyente. Sí. Sí, muchas de las cosas del Nuevo Testamento no se pueden entender sin el Antiguo Testamento. Pero muchas del Antiguo se aclaran en el Nuevo Testamento. Sí, Andrés. Una persona se puede salvar solo con el Nuevo Testamento, si una persona cree, pero se complementan. El Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento daría más opciones todavía de las que tienen muchos de llamar impostor al Señor Jesucristo. Porque así se sabe de dónde viene el Señor Jesucristo. Se conoce todo a través de él, y todo el Antiguo Testamento nos trae hasta el Señor Jesucristo, y entonces habría una carencia muy grande, ¿no? Sí. Bueno, estoy viendo que son las 9:30, ya que han dado, voy a tener que poner un reloj en grande para no olvidarme de la hora, así que vamos a concluir aquí. Solo voy a escribiros un par de frases para que, si las veis, las leéis, ayuda más que solo escucharlo, ¿no? La revelación de Dios es progresiva. Cosas importantes están repetidas, ¿no? En el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero Dios se ha revelado de una manera progresiva, desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 21, es una revelación progresiva de Dios. Por lo tanto, nos perderíamos, como ya se dijo, mucho conocimiento de Dios sin el Antiguo Testamento. Y significa que en el Antiguo Testamento hay principios que luego son aplicables y que hay que tener en cuenta en el Nuevo Testamento. Tenemos principios que son válidos. La manera de aplicarlo puede ser diferente, pero el principio es el mismo, que es lo que tenemos que hacer siempre cuando leemos, buscar principios. Y aquí os voy a poner un texto en esta última frase o penúltima frase, mejor un texto bíblico que lo va a decir mejor que yo, que es muy interesante. Dice: la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma de las mismas. En el Antiguo Testamento mucho de lo que tenemos es sombra y figura de cosas futuras, algunas ya cumplidas en el Nuevo Testamento, pero son figura. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los muebles y los ritos en el tabernáculo, en el templo, son sombra y figura de Cristo, de la obra de Cristo. Qué interesante, ¿no? Y qué bonito es también poder estudiar todo eso y ver esas figuras. Así que voy a escribir aquí la última frase y termino y me callo. Voy a poner entendéis las abreviaturas, ¿no? En el Nuevo Testamento hay continuidad y hay cambios. Importante, las dos cosas. Hay una continuidad en la revelación de Dios, pero hay cambios. Y ahora, el próximo día veremos la aplicación de estos principios en el tema de las ofrendas. Hemos visto en el Antiguo Testamento y vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento acerca de las ofrendas que hemos estudiado ya y conocemos del Antiguo Testamento. Así que eso será el próximo día.
Y aquí, por mi parte, termino. Solo si alguien puntualmente tiene necesidad de soltar algo, de decir algo breve, lo podrá decir. Y después quiero invitar a alguien que pueda terminar con una palabra de oración.